Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard, de Tarot Las Cartas No Mienten. Te saludo desde Perú. Este es el último video de Perú, ¿vale? Porque ya voy a regresar lo que es a España, pero las cosas se van a normalizar todavía a partir del 16 de enero. Dicho esto, vamos a hacer lo que es un video de canalización en la cual abarca para todos los signos. Me estaban haciendo lo que es en los comentarios para hablar sobre el tema de contacto cero. ¿Vale? Contacto cero, quieren saber la energía de la persona a su interés, también lo que es el desenlace de esta situación. Recuerden que esta canalización abarca para todos los signos y es una canalización general, porque también luego en los comentarios veo que se enojan y dicen, Richard, esto no es así, tú estás mintiendo. Es una canalización general. Y también quiero enviar toda la buena vibra para toda la gente que en estos momentos está siendo afectado por un gran incendio, lo que es en Estados Unidos. Si no me equivoco, creo que es en Los Ángeles, ¿no? Vale, yo creo que anteriormente en una predicción había dicho que algo muy fuerte iba a pasar, porque ya prácticamente el ambiente me dio pesadilla, como que todo estaba conspirando para que esto fuera así. Entonces, es muy importante la cadena de oración, porque todavía hay muchas cosas que están por suceder, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar. Tengan cuidado con las estafas. Hay perfiles que se están haciendo pasar por mí, no soy yo. Si vosotros entran a ver ese perfil, van a ver que no tiene ningún tipo de video colgado. Siempre dicen todavía Shalom, no sé ni quién es Shalom. Y el punto también que piden ayuda económica o se hacen pasar por instituciones o ONG. Tengan mucho cuidado, ¿vale? Yo por los mensajes de YouTube no estoy pidiendo ningún tipo de ayuda, ni que se inscriban, ni nada, por mensajes no. Tengan mucho cuidado. Vamos a continuar, carta guía, carta consejo. Vamos a ver cuál es la energía, perdón, la energía, me he levantado muy temprano, tengo que luego viajar. Vamos a ver cuál es la energía en cuestión de contacto cero. La persona de tu interés, sea hombre o sea mujer. ¿Cuál es la energía de la persona de tu interés, sea hombre o sea mujer? Contacto cero. Vamos a ver, contacto cero, ¿vale? Abarca para todas las edades. Mira, cayó una carta y no me di cuenta. Voy a hacer caso a las dos. Primera carta. Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. Recuerden que la carta del Rey de Bastos representa fuerza, pasión, representa fuego también. Representa. Acaba de entrar lo que es una mariposa de color como algo plomizo. Parece como que también quisiera hablar quizás la energía de una persona que no está en esta tierra. Porque mayormente cuando aparecen mariposas y justo cuando estoy haciendo este tipo de video, ha empezado a volar por aquí. Les muestro. Miren, les muestro. Y se ha parado aquí. Un momento. Les muestro. Es muy importante hacer caso de las señales. Es muy importante. A ver. ¿Ven? Se ha posado ahí. Ahí está esta mariposa. Lo dejo ahí. Pero es muy importante hacer caso de las señales. Muy importante. Siento como que no sé por qué presiento que alguno de ustedes posiblemente esa persona que no se comunica con ustedes no es porque no quiere, simplemente porque hay un grupo que ya no está en lo que es en este plano terrenal. Siento que es esto, porque estos son esa energía, ese espíritu, pero vosotros solamente vean tomando lo que mejor suene, ¿vale? Porque a lo mejor me dicen, Richard, no, esta persona está vivo, está viva, pues perfecto, pero hay un grupo que ustedes quizás me dicen, Richard, yo no sé nada de esta persona hace años, hace décadas, 10, 20 años, y me gustaría saber si están bien, te gustaría saber, ¿no? Entonces tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ustedes, ¿vale? Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. Recuerden que la carta del Rey de Bastos, vuelvo a repetir, es una carta de
pasión, es una carta de fuerza, es una carta de fuego, es una carta también lamentablemente de conflicto. Entonces, si vosotros ven la cara de esta persona, está como herido y prácticamente el ropaje que lleva es como que estuviera deteriorándose, deslichándose. Pero representa la carta del rey de bastos. Representa una persona que ante todo su orgullo, ¿vale? Es una persona que no va a querer bajar la mirada, no va a querer ceder, porque es muy orgulloso, muy orgullosa. Pero sin embargo, esta persona es como que se está consumiendo. Es como que le duele esta situación, pero tiene mucho ego, tiene mucha fuerza. Aunque esta persona no se comunica contigo, aunque esta persona no te dice nada, y de repente tú me dices, Richard, ¿cómo tú me puedes decir que esta persona está sufriendo si yo muchas veces paso por su lado y se ríe? Y está con la otra, está con el otro. No todo el mundo expresa su dolor como tú quisieras. Hay personas que aparentemente, ante lo demás, todo marcha bien, pero por dentro se están consumiendo. O de repente está con una persona, si tú me dices, Richard, yo lo veo, pero esta persona no es feliz. Y da la casualidad que al costado me salió la carta de la reina de oros, la reina de pentáculos. Vale. Me están diciendo que muchos de ellos posiblemente están con él o con ella, no por amor, sino por interés. Si de repente tú eres del grupo que sabes que la persona de tu interés ya está saliendo con alguien, es por interés, algunos de ellos, ¿vale? Vamos a sacar más cartas, vamos a ver. Antes de esto te voy a sacar signos. Perdonen que mis vecinos pasan y estamos en Perú, yo soy de pueblo, son escandalosos. ¿Ves? Vamos a ver. Signos. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Me sale un Virgo. Me sale otra vez Virgo. Leo. Libra. Piscis o Acuario. Uno más. Sagitario. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ustedes. Vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué más me quieren decir? Pero aquí también veo yo que muchos de ustedes, posiblemente la ruptura, para algunos de ustedes, hay un grupo que está relacionado con el interés y con el dinero. Hay un grupo de ustedes, ¿vale? No digo todos, pero hay un grupo. O de repente puede ser que uno de los problemas ha sido el aspecto económico. Quizá la familia, su entorno, no estaban de acuerdo que vosotros se unan, pero es más por interés, por la parte económica, me están diciendo aquí. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta de la muerte. No se asusten. La carta de la muerte representa lo que es el signo de Escorpio, representa renacimiento, representa cerrar ciclos para empezar otra vez. Vale. Vamos a ver qué carta sale al costado. La carta del rey de bastos. Muy bien. Vale. Yo lo que siento es como que esta persona estuviera esperando que se cierre un ciclo para su propio beneficio. Es como que en estos momentos quizás no puede tomar esa decisión de ponerse en contacto contigo. ¿Por qué? Porque si lo hace en estos momentos, esta persona pierde mucho. O de repente está atrapado lo que es en una relación, o de repente le dicen, si tú vuelves, en este caso con ustedes, pues simplemente vas a perder mucho. Porque aquí hay una celebración, pero está al costado de la carta de la muerte. Que la carta de la muerte es renacimiento, cerrar ciclos. Es como que está esperando que algo se concrete para que se pueda liberar esta persona. O tener de repente lo que es su independencia. ¿Por qué no? Puede ser el caso también. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de el caballero de espadas. Sí, fíjate muy bien. Te había dicho que esta persona, si no se pone en contacto contigo, uno,
o necesita su independencia, o de repente está ligado a que tiene que resolver un asunto económico, o la familia no quiere que esté contigo por el aspecto económico. A lo mejor ellos aportan dinero a su familia, a su entorno, etcétera, etcétera. Vale. En algún momento esta persona, como tenemos lo que es la carta de la muerte, en algún momento es como que le hubiera pasado por su mente volver con ustedes. En algún momento. Pero sin embargo, aquí hay una persona que amenaza. Fíjate, tiene lo que es un elemento punzante. Tú ya sabes qué es, ¿no? Hay cosas que yo no puedo decir por YouTube. Y esta persona tiene lo que es una capucha. No muestra la cara. No, se protege. Se protege. Esta persona es como que le llena de cosas su cabeza. ¿Para qué lo vas a buscar? ¿Para qué vas a volver? ¿Para qué de repente, si tú vuelves, te va a pasar esto? Si tú vuelves, yo te voy a quitar esto. Como que hay una tensión, hay una amenaza aquí, porque está la defensiva. ¿Ves? Esta persona que amenaza, no le gusta que la persona que te interesa sea feliz, porque aquí hay una celebración. No le gusta. Está lo que es a la defensiva. Entonces, por más que él o ella quiera estar contigo, entonces, aparte del orgullo, se está consumiendo, pero es muy orgulloso, muy orgullosa, hay alguien en su entorno que no quiere que vosotros vuelvan a estar juntos como parejas, como amigos o como amantes. No quieren que vosotros vuelvan a estar juntos. Vamos a continuar. Entonces, este chico o esta chica se siente entre la espada y la pared. Vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Vale. Aquí yo lo que veo, al margen, a lo mejor algunos de ellos están en pareja, a lo mejor algunos de ellos tienen trato con mamá, con papá, con los hermanos. Mira, en este tiempo que yo estoy lo que es en YouTube con el tema del tarot, he escuchado tantas historias que alucinarías, fliparías, como dicen en España. Ya sea su madre, su padre, su hermano, su amiga, su amigo, su amante o su pareja, la palabra aquí es obsesión. Obsesión. Ellos están obsesionados con la persona que tú tienes contacto cero. Están obsesionados porque está al costado de la carta del Rey de Copas. No lo deja ser feliz. Y tú de repente miras, Richard, pero es su madre. Pero a lo mejor su madre, cariño, yo qué sé, no quiere que se comprometa con nadie y que esté solamente en su casa. Es su niño, es su niña, su bebé, su consentido, su consentida. Hay una obsesión. Es como que le corta las alas. No le permite volar. No le permite ser feliz. Le corta sus alas, cariño. Vamos a sacar más cartas, ¿vale? Porque esta es una carta de obsesión cuando está al costado de la carta del Caballero de Espadas. Es una carta de obsesión. Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dice. Vamos a ver. Por eso que esta persona pues cuesta comunicarse contigo. Luego voy a preguntar qué es lo que siente por ti, ¿vale? Pero primero tenemos que ver por qué no se comunica contigo, porque tu pregunta es, ¿por qué no se comunica conmigo? ¿Por qué no me dice nada? Si yo siento que hay un sentimiento, que somos almas gemelas, llamas gemelas, pues ya sabes, ¿no? Lo que te estoy diciendo. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos. Mira, me lo confirma. ¿Qué ves aquí? Aquí hay un pequeño tronco que está atado con unos alambres de púa, fíjate, y este cuervo está solo. Este cuervo está solo, cariño. Todo aquí es como si hubiera pasado por una gran tormenta, un huracán. Y este tronco es como que se hubiera partido en dos. Su base, su casa, su historia, su vida. Y el cuervo está solo, cariño. Tanto es la obsesión de ellos, esa persona que le come la orejita, corazón, que le da igual que la persona de tu interés
se quede solo o sola en esta vida. Le da igual, es su obsesión, su obsesión es su obsesión. No quiere verlo contigo ni con nadie. Ya está. No quiere. Y esta persona está solo. Esta persona está sola, cariño. Esta persona sufre. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí este tronco tiene como una manchita roja. Tú ya sabes qué es. En YouTube tengo que ir con pincitas para hablar algunas cosas. Entonces, quiere decir que esta persona es como que se le va la vida. Se le va la vida, ya sea porque te extraña a ti, ya sea porque extraña de repente si hay hijos, también puede ser el caso, se le va la vida, se le va. Pero sin embargo, no hace nada. ¿Por qué? Porque está al costado de una persona que quiere tener los hilos de su vida, que quiere tener el control de su vida. Es una persona obsesionado, cariño. No sé por qué me recuerda a mi ex cuñado. Me recuerda. Es la verdad, Richard. Es la verdad. A ver, vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. A ver, corazón. Vamos a seguir más cartas. Voy a tomar mi agüita caliente. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 3 de copas y al costado la carta del 5 de espadas. Vale. Parece que este chico o esta chica, este señor o esta señora, es como que no sale de una y entra en otra historia negativa. Vale. Hay un grupo de ellos que está intentando rehacer su vida. Hay un grupo de ellos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la carta del 3 de copas representa amistades, relaciones, triángulos amorosos. O sea, es una persona que hay un grupo que se relaciona con muchas personas. Y dentro de esa relación, pues entonces conoce a alguien que le interesa. Y muchos concretan algo. Pero ¿por qué te digo que no sale de una y se mete en otra? Porque, fíjate esta carta. Si te das cuenta, acá hay un personaje que está en esa posición de dolor. Parece que hubiera sido apuñalado por la espalda. Fíjate. Y representa la carta del 5 de espadas. La carta del 5 de espadas es una carta que te recuerda y te dice, cuidado. No te confíes, no todo lo que brilla es oro, no vaya a ser que luego te arrepientas. Haz caso de tu intuición, algo no va bien, te está diciendo. Pero esta persona, cariño, como de repente quiere olvidarte, quiere volver a rehacer su vida, quiere darse una oportunidad, la cual yo lo veo correcto. Tú también tendrías que hacer lo mismo. Darte lo que es una oportunidad. Pero da la casualidad que esta persona va con toda la ilusión, pero termina traicionado y traicionada. ¿Y qué está pasando con esto? Que al final esta persona no va a creer en el amor. ¿Por qué? Porque se topa solamente con personas que en este momento quieren pues pasarlo bien. Mira, escucha bien. Este consejo que te voy a dar te va a servir. Cuando uno sale de una relación, no es recomendable que automáticamente tú te vayas en brazos de otro hombre o de otra mujer. Esa filosofía tonta, sinceramente, que un clavo saca otro clavo, no funciona. No funciona. Salvo que tú nunca hayas amado a esa persona. No funciona. A mí no me vengan a decir, no, Richard, que un clavo saca otro clavo. No, si no lo has amado, sí. Si no lo has amado, sí. Pero si tú has amado a esa persona, no funciona. ¿Por qué? Da la casualidad que cuando uno termina con una persona que ha amado, no sé qué pasa en nuestra cabeza, que buscamos una persona que cumpla las mismas características de él o de ella. Buscas ese tipo de perfil. Estás buscando que llene ese vacío.
Y como tú estás buscando ese tipo de perfil, pues lo vas a encontrar porque el universo te va a dar lo que tú estás vibrando, lo que tú estás atrayendo. Pero ese tipo de perfil algo malo tiene, por la cual vosotros han terminado. Entonces por eso es recomendable que se den un tiempo. Porque si no, al final quizás llega una persona buena, pero como tú estás buscando ese tipo de perfil, tú quieres ver reflejado en esa persona quizás el recuerdo, el sentimiento del otro o de la otra, pues lo terminas fastidiando, te equivocas. Entonces, déanse un tiempo. A lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy solo y estoy sola, yo me estoy dando un tiempo. Entonces, ellos no se dan un tiempo. Por eso que son traicionados. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? ¿Qué más me dicen? ¿Qué más me dicen? Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver. Wow. Mira, cariño, mira. La carta del 10 de espadas toca fondo, cariño, totalmente. Este personaje, sea hombre o sea mujer, algunos de ellos, esa traición, porque están siendo traicionados, algunos de ellos, cariño, les cuesta recuperarse. Están en una depresión, están tristes, porque tocan fondo. Es que han ido de poco en poco a peor. La carta del 5 de espadas. La carta del 10 de espadas. Vale. Muy bien. Mira. Aquí hay algo muy curioso. En estas tres cartas. En estas tres cartas hay algo muy curioso. Quiero que observes bien. Vale. Muchos de ustedes, su relación se terminó, ¿sabes por qué? Y me lo vas a confirmar en los comentarios. Ellos vienen arrastrando como una trauma. Ellos prácticamente fueron traicionados y traicionadas. Y tú lo sabes. Hay un grupo de ustedes que lo saben. Esta persona te lo dijo, te lo comentó, que no puede confiar al 100% en el amor porque ya alguna vez lo han dañado, lo han traicionado. Tú has intentado de que esto funcione. Tú has intentado entenderlo o entenderla. Tú has intentado, pero no lo has logrado. ¿Por qué? Porque esto ya no es cuestión de que tú te sientas Robin Hood, cariño, y quieras rescatar a todos aquellos que lo han roto el corazón. A veces, cuando uno pasa por una traición tan fuerte, como ha pasado este personaje, sea hombre o sea mujer, muchas veces necesita ayuda profesional. Y esto no quiere decir que esté loco, loca. No, simplemente que a veces necesitamos ayuda profesional. Un psicólogo, ¿por qué no? Entonces, este personaje, cariño, mayormente, para un grupo de ustedes, el talón de Aquiles, el problema entre ustedes dos, es que salía de una ruptura, salía de una traición, o tú salías de una traición. Por eso que yo digo, es importante darse tiempo. No apliquen esa filosofía que un clavo saca otro clavo. Cuando una persona tiene sentimientos, cuando una persona ha amado, ha querido, no funciona. Y si tú de repente lo intentas, luego que lo has pasado bien, luego que prácticamente has disfrutado, en plan loba, en plan lobo, hay que ser realistas, llegas a tu casa con una depresión de caballo y te sientes mal, te sientes sucio, te sientes incómodo, incómoda por lo que has hecho. Al final, tú pensabas que eso era el remedio y al final, cariño, se complica todo. Por eso, déanse un tiempo. Yo sé que en este momento te gustaría saber cómo está esta persona, o de repente tú dices, Richard, yo quiero quitarme este sentimiento, pero es que no hay una pastilla para esto. No hay un medicamento. No es que tú digas, ahora yo voy a hablar con Richard y mañana ya me olvido. No, cada persona es diferente. Cada persona asimila esta situación a su manera. No todos tienen esa habilidad
de terminar con una persona y a la semana pues estás con otro, estás con otra. No, no todos tienen esa habilidad. Y el que me diga que sí es porque no se enamora. No se enamora. Simplemente pues estás conociendo, la cual me parece perfecto. Tú estás en todo tu derecho de comértelo todo. Hasta que no te enamores. El día que te enamores, te va a costar. Te va a costar. Entonces, yo siento que esta persona también, posiblemente el talón de Aquiles entre ustedes, es que han ido muy rápido. Han ido muy rápido, ¿vale? ¿Ves? Mira esta carta. Mira esta carta. Mira esta carta, es que está cayendo todo. Mira. ¿Qué ves aquí? Aquí hay un hombre, puede ser mujer también, que le cuesta avanzar. Le cuesta. Mira sus rodillas. Lleva como un peso. Mira. ¿Y qué ves aquí? Esto no es una mujer normal. Está en los huesos. Parece la muerte. Parece la muerte que está arrastrando. ¿Ves? Un fantasma del pasado. Un fantasma del pasado. Un recuerdo del pasado que lo va consumiendo. Lo va consumiendo, un dolor, una tristeza que lo va consumiendo, porque mira sus rodillas, no puede avanzar. Hay una carga aquí emocional. Entonces, a mí me dicen, mientras que no sanen, ya sea contigo, con la Lupe, con Pepe Lucho, con el Kevin, con el Brian, cariño, esta persona nunca va a ser feliz. Nunca va a ser feliz. Quizá de repente vosotros se conocieron, todo era perfecto, todo era felicidad, pero yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque todos tenemos una intuición. Yo estoy seguro que a ti, desde el primer día, había una vocecita interna que posiblemente te decía que algo marchaba mal, pero no hiciste caso a ese angelito que tenemos y que te dice, ve con cuidado, algo no funciona, este chico, esta chica parece que oculta algo, siento que no me besa con esa intensidad, siento que me esquiva, no sé por qué, tengo como una sensación de tristeza, de dolor. No hacemos caso. No hacemos caso, vivimos a 1000 por hora que no hacemos caso a ese ángel que constantemente nos está hablando. Algunos de ustedes lo saben, la mayoría lo saben. ¿Por qué? Porque desde que tú conociste a esta persona, tú has visto que arrastraba algo. Tú has sentido, cariño. Vamos a continuar. Por eso que no ha funcionado, pues. Por eso que no ha funcionado. Desaparecía, luego te buscaba, te decía que está deprimido, luego simplemente desaparecía, luego te pedía otra oportunidad. ¿Por qué, cariño? Porque esta persona a lo mejor de repente, mientras que estaba contigo, tenía la esperanza de volver con la otra persona. Por eso. Y a lo mejor de repente puede ser que se ha topado ya con esa persona y esa persona no lo quiere. Pero sin embargo, no quiere que sea feliz con nadie. ¿Me entiendes? A lo mejor no lo quiere, cariño. Pero ese ya es problema de él o de ella. Tú tienes que continuar con tu vida. Con tu vida tienes que continuar. Vamos acá más cartas. Está claro lo que está pasando aquí. Está claro. Vamos a ver. La carta colgado, cariño. No. No, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú de repente me dices, Richard, vale, Richard, ya sé lo que tiene, pero quiero preguntarte si va a volver. Estás en plan tóxico, obsesivo y obsesiva. Estás así, ¿vale? Todos hemos pasado por esto. Tú no te sientas mal porque yo te digo que estás en plan tóxico, obsesiva, porque yo también lo he estado. Esto es normal cuando uno está pasando por esta etapa. Esta persona, cariño, sale la carta del colgado. Todavía no sabe lo que quiere. Está, como se dice, en el limbo. No sabe lo que quiere, cariño. No sabe lo que quiere. Entonces, esto va a requerir tiempo. Esto no se soluciona de la noche a la mañana. Yo te mentiría si te digo, mañana te busca. No,
porque cierra con la carta del colgado. Necesita sanar, necesita encontrarse consigo mismo, necesita posiblemente desconectar. No sabe lo que quiere en estos momentos. Entonces, tienes solamente dos opciones. O lo esperas sentada y sentado, o rehaces tu vida y cuando llega esta persona, tomas una decisión. No tienes más opciones, porque esta persona va a tardar. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Dos opciones. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. La carta de los enamorados. ¿Alguien quiere hablar contigo? Mira, ha caído la carta. Alguien quiere hablar contigo. Pero recuerda, Richard, pero ¿cómo puede ser que quiera hablar conmigo si tú me dices que no sabe lo que quiere? Claro, quiere hablar contigo, a lo mejor se reconcilia contigo y luego se va. No sabe lo que quiere, actúa por impulso, por soledad, por tristeza, por el clima. No sabe lo que quiere. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mago es un sí, Aries. Opción 2, la carta de la rueda es un sí, Capricornio. Vale. Yo quiero saber qué es lo que está pensando en estos momentos de ti, de ustedes, por ti. Luego me dice, Richard, no se dice de ti. Vale. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pensando esta persona de ustedes? ¿Qué es lo que siente por ustedes? ¿Qué es lo que siente por ustedes en este momento? ¿Qué es lo que siente por ustedes en este momento? Algunos de ustedes están a punto de casarse, ¿no? Pero todavía tienes el recuerdo de esta persona. Lo he visto. Algunos de ustedes. Y tienes esa duda, cariño. ¿Qué estoy haciendo? Yo te recomiendo que continúes con tu vida. Continúa con tu vida. Tómalo como una experiencia más. Porque te he visto vestido de blanco o con traje si eres varón. Si eres hombre, te he visto con un traje. Mujeres con un vestido muy bonito, precioso. Precioso, precioso. Y no me has invitado, guapa, guapo. Voy a tomar. Me atoro. ¿Y qué me levantó a las 6 de la mañana, chicos? Tengo que viajar luego. A ver, mira. Quiero que observes bien esta carta. Obsérvalo bien. Es una pena, sinceramente. Mira, si te das cuenta, aquí, este hombre o esta mujer está saliendo de un campo santo, de una tumba. Y aquí hay unas flores que parecen blancas o amarillas. Hay unas flores. Vale. Esta persona, cariño, es como que alguna vez piensa, reflexiona, si entre vosotros dos hay algo que rescatar, hay algo que salvar. Pero esta persona, cariño, si tú eres observador y observadora, te voy a mostrar otra vez la carta. Esta persona es como que se estuviera regenerando. No termina de salir de la tumba. No termina de salir de ese problema, de ese mal. Fíjate, la mitad de su cuerpo está afuera y la otra mitad está dentro. Y aquí está calvo, aquí su ropa está destrozado. Quiere decir que está sanando. Pero cuesta tiempo. Pero se pregunta si a lo mejor, quizás cuando se sienta seguro, segura, tú lo seguirás pensando, recordando. En algún momento te recuerda, en algún momento te piensa, en algún momento inclusive grita tu nombre. Pero cuando está en una mala situación, a lo mejor cuando está de fiesta, cuando está de repente, yo qué sé, ya sabes, ¿no? Hay cosas que no puedo decir en YouTube, bebiendo mucha agua, ¿ya me entiendes?
¿Ya me entiendes? Es cuando esta persona es como que grita, como que llora, como que implora tu nombre, porque una mano está arriba. Fíjate, una mano está arriba y mira cómo grita. Pero lamentablemente lo hace cuando está en una mala situación. Y tú dime en los comentarios, ellos te llaman cuando están, ya sabes cómo, cuando han bebido mucho, cuando han tomado mucha agua, ellos te llaman. Richard sí me llama, pero luego al día siguiente no me dice nada. ¿Por qué? Porque está sanando, porque no sabe lo que quiere, porque está inestable, pero se acuerda de ti. Pero está inestable. ¿Tú quieres cargar esta cruz? Ese es el punto, porque piensa que tu vida no va a ser fácil con este hombre, con esta mujer. Entonces esta persona grita tu nombre, esta persona te recuerda. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver. La carta de loco, pero quiere que todo sea diferente. Quiere que todo sea desde cero. Y cuando me sale esta carta que dice que quiere que todo sea desde cero, quiere decir, cariño, que a algunos de ustedes, no digo todos, les cuesta perdonar. A lo mejor esta persona dice, ¿para qué voy a volver contigo, cariño? Para que me lo recuerde constantemente que yo le engañé, que yo mentí, que yo no fue sincero. Cada vez que yo me comunico con él o con ella, te está hablando a ti te está hablando, me recuerda que yo fui malo, que yo fui mala. A mí me gustaría empezar otra vez desde cero, borrón y cuenta nueva. Ahora es la pregunta del millón. ¿A ti te cuesta perdonar? ¿Estás dispuesta o dispuesto a olvidar? ¿O eres de la persona que me dice, Richard, ¿cómo es esa frase? Yo perdono pero no olvido. Entonces no vuelvas pues. No vuelvas, porque cada vez que tú vas a estar con él o con ella, con esa cucaracha, cariño, en tu intimidad, vas a pensar que está con otra o con otro. Entonces no vuelvas. Por eso que esta persona dice, a mí me gustaría borrón y cuenta nueva. Me gustaría que olvidaras lo que pasó, lo que nos separó. Eso es lo que quiere este hombre, esta mujer. Pero tú, cariño, ¿lo recuerdas? Que yo le encontré, que lo besó con mi amiga, con mi amigo. Yo qué sé. A ver. Esta carta, cariño. La carta del 4 de bastos. Se arrepiente. Quiero que mires algo. Se arrepiente y piensa mucho, mucho, mucho. Mucho. ¿Por qué? Si te das cuenta, mira la posición de esta persona. En primer lugar, se agarra así. Se agarra. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué lo he hecho? No quiere escuchar quizás de repente que una persona le recuerde constantemente lo que ha fallado. Parece como que cada vez que vuelve contigo, cariño, tú estás, te sigues comunicando con la Lupe, te sigues comunicando con Pepelucho. O de repente vosotros están empezando otra vez unos días, ¿por qué estás mirando tanto el móvil? ¿Por qué sales tan tarde? Te has tardado 10 minutos, porque yo saco mi cuenta, tú tomas el bus, tú tomas el metro, o cuando te vienes caminando, tú tardas 10 minutos, y te has tardado 10 minutos más. A lo mejor el chico quería ir al baño, o la chica, a lo mejor, cariño, yo qué sé, se encontró con su vecino, con su vecina, o tenían que hablar de trabajo. Tú no confías ya. Se ha creado un nido de desconfianza. Ya, Richard, pero él lo ha provocado, ella lo ha provocado. ¿Y qué te estoy diciendo? Que este hombre o esta mujer quiere que las cosas sean desde cero. Pero esto es difícil para ti. No puedes arrancarte de tu mente lo que ha pasado. Entonces, ¿para qué sigues pensando en esta persona? ¿Qué quieres? ¿Castigarlo? ¿Castigarla? ¿Quieres torturarlo? Porque eso es lo que estás haciendo, algunos de ustedes. Eso es lo que está pasando. Yo solamente te aconsejo, cariño, desde el punto de vista desde afuera. Tú quieres a esta persona, tú amas a esta persona, ambos se aman, pues entonces
No vengas recordando que si lo comiste aquí, lo comiste allá, que si la Lupe te llamó, que por qué lo tienes agregado, agregada, que por qué estás tanto en el móvil, que por qué te tardas tanto en el baño. Yo cuando entro al baño, cariño, es mi momento de relax. Yo no mido tiempo, yo no estoy con un temporizador. Si tengo que estar 2 horas, estoy 2 horas. Pero a ti te fastidia esto. Entonces, cariño, piénsatelo. Mira, si te das cuenta su cabecita, que está calvo o calva, sus venas cómo resaltan, cariño. Cómo resaltan sus venas. Se atormenta. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me culpa constantemente? ¿Por qué me recuerda lo malo que he sido o lo mala que he sido? Entonces, piénsatelo, cariño. Piénsatelo. Es cierto que esta persona te quiere, es cierto que esta persona te piensa, pero es consciente que a lo mejor todavía las cosas no están, como se dice, subsanado, ¿no? No se ha arreglado. Es consciente. Voy a tomar agüita. Es que dejo esto abierto, me afecta un poco. Vale. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Vamos a ver qué te dice el oráculo, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. El oráculo. Vamos a ver. Dice, tú puedes. El número 35 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje, una mujer, que se lanza al vacío, ¿vale? Y no sabes si abajo hay agua, porque no te lo muestra. Si esa piscina está vacío, no sabes. Pero esta mujer está alegre. Y aquí el sol está brillando. Y el sol representa empezar otra vez desde cero, una oportunidad, superar obstáculos, sacar todas las sombras del pasado. Y te dice, tú puedes. Entonces, si tú te das una oportunidad, empezar desde cero, olvidar, perdonar, tenlo por seguro que esta relación puede funcionar. Pero si tú, cariño, no, pues simplemente no vuelvas, olvídate, cierra el ciclo, porque al final vas a perder tú más que ellos. Tú vas a perder más. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. ¿Qué me dicen las características? Vamos a ver, cariño, por Dios. A veces la desconfianza, los celos. Yo te entiendo en partes. Cuando se rompe la confianza es muy difícil que todo vuelva atrás. Pero es que no te queda más de otras. O lo perdonas o sigues tu camino. No tienes otra opción. A ver, vamos a ver. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento agua, especialmente un Cáncer, pero también puede ser un Piscis y un Escorpio. Algunos de ustedes están lo que es en un triángulo amoroso, o han estado lo que es en un triángulo amoroso. Mujeres o hombres de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello rojo, morenos y morenas, da igual. Algunos de ellos o de ellas, especialmente las personas de piel muy clara, tienen tatuaje. Bueno, puede ser que también han tenido tatuaje, porque ahora se lo pueden quitar, ¿no? Sí. La carta del 9 de oros. Muchos de vosotros posiblemente con esta persona trabajan juntos. Qué estrés, ¿no? Qué violento. Esta persona puede ser de rasgos mulatos o de repente es más moreno que ustedes. Una persona que tiene una buena energía, una buena aura, lo veo aquí. No veo que es una persona mala. Entonces puede ser que aquí la persona que ha sido una niña mala o un niño malo, cariño, ha sido tú. Me dicen, esta persona trata de ver la vida con otros ojos, trata de ser feliz, trata de avanzar esta persona. Vosotros inclusive de repente puede ser que están en el mismo proyecto.
en la misma empresa, cariño, son socios o socias, pero en el aspecto amoroso, pues, no tocan ese tema porque tienen que continuar con sus proyectos. La carta de Rey de Espadas. Una persona que puede ser mayor de 40 años. Algunos pueden ser menores también, ¿vale? Mayor de 40 años. Delgados o delgadas, da igual la contextura, tú solamente toma lo que es tuyo. Cabello largo, puede ser que tenga canas también. Por algún medio, ustedes han roto el contacto. A lo mejor lo tienes bloqueado en el WhatsApp, pero no en el Facebook. O lo tienes bloqueado en el Facebook, pero no en el WhatsApp. Algún medio de las redes sociales, vosotros han cortado. Pero esta persona te piensa. ¿Por qué está a la defensiva? Porque existe una persona que le come la cabeza. Mira, existe una persona que le come la cabeza, pero te piensa. Irónicamente, por aquí hay una especie de libélula, como una mariposa, ¿no? Irónicamente. Pero te piensa, cariño, es cierto que este hombre o esta mujer está como muy frío con ustedes. Te ignora, quizás pasa por tu lado, no te dice nada, o de repente tú me dices, Richard, ¿por qué no me contesta los mensajes? ¿Por qué no me llama? Hay una persona que le come la cabeza, que le pone en contra de ustedes. La carta del 3 de bastos. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que está en la distancia. O de repente es una persona que vive cerca de la costa, cerca del mar. Algunos de ellos tienen tatuajes. Le encantan los deportes acuáticos, ¿vale? O vive cerca de la costa, cerca del mar, o su trabajo está relacionado cerca. Delgados o con textura normal. Cabello largo, negro, castaño, rubio, da igual. Puede ser que inclusive hay una diferencia de hora entre ustedes. Puede ser, ¿vale? Caballero de copas. Hay una persona que va y viene, te hace lo que es una invitación, pero desaparece también. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, pero también puede ser un Sagitario. También, ¿vale? Esta persona no supera los 30 años, pero tú solamente ve tomando lo que mejor suene. Puede ser que tenga 20, 25, 28 como yo, cariño. Delgados o delgadas, cabello moreno, negro, castaño oscuro puede ser también, ¿vale? Piel blanca, cejas pobladas, muy atractivo, muy atractiva. Es una persona que muy detallista. Cada vez que quiere reconquistarte, a lo mejor viene con el chicharrón que te gusta, cariño, porque a ti te encanta tragar, o de repente con chocolates o flores o las joyas. Te da la roca, cariño, la joya. Es muy detallista. Y quizás de repente por eso te convence, pero es temporal, porque luego se va, ¿no? Ahí está el problema, porque tú estás preguntando para aquellos que hay contacto cero. Luego se va. Eso es lo que me dicen. Pero algunos volverán, pero no van a volver para quedarse. Entonces tú tienes que tomar una decisión, qué es lo que te conviene más para muchos de ustedes, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Recuerda que esta persona existe la posibilidad de que vuelva, pero todavía falta sanar. Falta sanar. Hay algo que falta sanar en ustedes. Todavía falta sanar, ¿vale? Es el día que vuelva esta persona, recuerda, si te pide una oportunidad, porque van a volver, es borrón y cuenta nueva. Si tú sigues con la desconfianza, lamentablemente esto no tiene futuro, ¿vale? Y la persona que va y viene, habla bien con él o con ella. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? Porque al final, tú vas a terminar loca, vas a terminar loco, nervioso, nerviosa. Entonces, tienen que poner las cartas sobre la mesa. Ese es el consejo que te doy. Dime en los comentarios, por favor, qué tipo de canalización estás buscando. Y de acuerdo a todos los mensajes que gane, a la mayoría de los mensajes, yo voy a estar tocando ese tema, ¿vale? Dime, había escuchado también, estaba viendo que pedían mucho para aquellos que ya no están en este plano terrenal. Miren la mariposa que ha aparecido, ¿vale? Entonces, si tú me dices, Richard, habla por favor, ponme comentario bastante, habla por favor para los que estamos viudos, viudas, o de repente tu amigo, tu amiga que ya no está en este plano terrenal, ¿qué
qué es lo que me quería decir, si se fue contento, si a lo mejor de repente en sus últimos momentos me recordó, me mencionó, yo qué sé, porque a veces hay personas que quieren saber esto también, ¿vale? Si me perdonó o no me perdonó, es muy importante hacer este tipo de canalización con todo el respeto del mundo. Con todo el respeto del mundo. Yo soy de las primeras personas que tengo mucho respeto al plano espiritual, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya en su momento me llevé un susto, porque hay cosas que yo desde niño miraba mucho el otro plano, ¿vale? De una forma natural, no que yo buscaba, de una forma natural. Pero en ese punto es como un portal, ¿no? Miré algo que no debería mirar y terminé mal, muy nervioso. Vale. Dicho esto, me lo dices. ¿Qué tema más quieres que yo toque? Un besito, hasta la vista y sé feliz. Nos vemos en España si Dios quiere, ¿vale? Te quiero, sé feliz.